Dice 1 Corintios capítulo 12, la escuela que se titula Del individualismo al pacto, que corresponde al 28 de julio del 2018, del individualismo al pacto. 1 Corintios número 12, del 1 hasta el versículo 31, lo voy a leer, hermanos. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabed que cuando eras gentiles os extraviabas llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy el cuerpo? Por eso no seré el cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy oreja, no soy del cuerpo? Por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque así fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se honran o gozan. Vosotros pues sois del cuerpo Cristo, miembros cada uno en particular, y a cada uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y termina 31, procurar pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a ver en esta mañana la escuela número 5, sí, que se titula Del individualismo al pacto. Hermanos, esta escuela tiene como todas las escuelas tienen
mucha profundidad y habla, especialmente esta escuela habla de la unidad de la iglesia y de la necesidad de los dones entre sí. Vámonos al texto para aprender. Dice, porque si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 26. La lectura bíblica es en Primera de Corintios capítulo 12. Van a salir los más pequeños con ellos ahí. Voy a leer la introducción, hermanos. Dice la introducción: en los siglos que conduce a la era de la Reforma, 1500, la iglesia gozó de un inmenso poder. Vamos a la introducción, vamos a leerla. El poder con frecuencia corrompe y ella no fue inmune. Sin embargo, para el tiempo cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en 1517, la reputación de la iglesia ya había sufrido tanto. Ya no podía imponer su voluntad con impunidad. En los siguientes 100 años los católicos mataron protestantes y los protestantes mataron católicos. Cada grupo trató de dominar al otro, justificando la violencia como una defensa necesaria de la verdad divina. Punto y aparte. Sin embargo, al desacoplar la verdad del amor, ambos grupos abandonaron la misma verdad que ellos mismos lucharon por preservar. Jesús instruyó a sus discípulos a guiar como siervos, no como gobernantes. Mateo 20, 25 al 28 dice: trágicamente, con Europa empapada en la sangre, el cristianismo se vinculó inestrictamente a la ignorancia y no al amor fraternal. Muchos quedaron tan repulsivos por el comportamiento de aquellos que llevaban el nombre de Cristo que incluso llegaron a rechazar la fe cristiana en su totalidad. Este trasfondo condujo a filósofos como Tomás Hobbes y John Locke a proponer una nueva visión de lo que es ser humano. Esto se centraba en la completa autonomía de los individuos, completamente diferente de las perspectivas antiguas que indicaban que los humanos eran inherentes relacionales al arreglo político que prosiguió, se le llamó liberalismo. Sus ideales, hablando de liberalismo, hermanos, sus ideales del individuo liberado y sin ataduras fueron reflejados en el espíritu de la independencia encontrado en las revoluciones francesas y estadounidenses. Y en sus constituciones subsecuentes, sin embargo, como suele ser el caso, definir a los humanos en reacción a un extremo, opresión del Estado y la religión, plantó la semilla para otro extremo, en este caso el individualismo. El individualismo hace que los derechos y decisiones del individuo sean supremos, erosionando el compromiso hacia la comunidad, familia, iglesia y sociedad. Es decir, hermanos, el individualismo va en contra de lo que es todos los grupos que podemos ver, entender y hacer. Por ejemplo, el individualismo en la familia la divide, la resquebraja y la desune. Igualmente, el individualismo, hermanos, en la iglesia no está tipificado como tal, que alguien se comporte como un individuo solo en la iglesia, ya que la lectura bíblica, hermanos, que tuvimos en 1 Corintios capítulo 12, nos habla muy bien que todos los miembros del cuerpo tienen una función que dependen unos de otros, ¿sí? Que nadie puede usurpar el lugar de alguien y que tampoco puede vivir solo sin estar relacionado con los demás cuerpos. Pablo toma este ejemplo del cuerpo humano, hermanos, pero la iglesia es mucho más susceptible a cuando alguien vive
solo o habla o está en el individualismo en la iglesia. La iglesia, hermanos, sufre más cuando los integrantes de la iglesia misma tienden a comportarse como individualistas y sufren y hacen sufrir a la iglesia. Punto y aparte. Dice, al final la comunidad misma necesaria para formar individuos virtuosos en primer lugar se marchita, y en medida en que la cultura se mueve hacia la anarquía, en donde los individuos imponen cada vez más derechos competitivos para realizar sus deseos, el Estado paradójicamente crece para garantizar esta libertad ilimitada de los individuos. Es decir, que el Estado participa para dar auge o abrir las puertas a lo que es el individualismo o las personas que tratan de comportarse como individuales, ¿verdad? O los grupos que tratan de comportarse como los individuales. Las consecuencias involucradas, fíjense lo que dice, hermanos, las consecuencias involucradas del liberalismo vía individualismo describe la fragmentación, o fragmentación quiere decir el rompimiento social en nuestro tiempo. Sin embargo, la tragedia no termina allí. Tristemente, este espíritu de independencia, oigan, con su pérdida de vínculos relacionales y lealtades, también impregna al cristianismo en el occidente. Su desconfianza en el liderazgo y la falta de compromiso al cuerpo de la iglesia ha causado que muchos pierdan el énfasis persistente de la Biblia tocante a Israel y a la iglesia, relación de pacto. Se doblegan al ídolo del individualismo. El ídolo del individualismo también se puede tomar como eso, como un ídolo. La iglesia no puede ser la luz del mundo, ni una ciudad asentada sobre un monte, si los creyentes no están dispuestos a seguir al Señor juntos como el pueblo de Dios. Mateo 5:14, vamos a leerlo, hermanos. Es decir, algo muy sencillo que podemos entender de la escuela sabática en esta mañana, hermanos, es de que la iglesia está llamada a estar junta, a conformar un grupo de hermanos con diferentes dones, y todos esos dones sirvan entre sí para el sostenimiento de la iglesia. Mateo 5:14, vean cómo dice, hermanos: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, si la iglesia viene a ser la luz del mundo, entonces la iglesia tiene el compromiso de no esconderse, sino de llevar el evangelio de Cristo dentro de la unidad. Y ahora les invito a que abran Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Vean cómo dice, hermanos, al 10. ¿Ya lo tienen? Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean, por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero ustedes, pues, los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza ¿de qué?
El ángulo. ¿Quién es la cabeza del ángulo, hermanos? Cristo. ¿Y por qué decimos que la cabeza del ángulo es Cristo, hermanos? Porque hemos creído en Él. ¿Y por qué creemos en Él? Porque creemos que nos ha llamado a la iglesia a estar juntos, hermanos. Si nosotros no estamos juntos, no hemos creído en Cristo. Amén. Miren, hermanos, muchos dicen que creen en Cristo. Decimos, no, nosotros creemos en Cristo. Pero tienen problemas en la iglesia y se van de la iglesia y luego dicen que no necesitan la iglesia para estar bien con Cristo. El que cree en Cristo está en la iglesia en las buenas y en las malas. Está unido a la iglesia, hermanos. Vean el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, cuando hablan de nación, hablan de un conjunto de personas. Y miren cómo dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Somos un pueblo, somos una gente, somos muchedumbre de gente, somos un conjunto de personas que Dios ha llamado. ¿Cuál es el llamado exacto del conjunto de personas que ahora hemos recibido el Evangelio? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, entonces nosotros como iglesia somos un grupo que hemos creído en Cristo y que si decimos que creemos en Cristo, estamos unidos, predicando y siendo una nación que está arriba, que trae luz para llevar luz a las demás personas. Esa nación que dice al último Pedro que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, nos sacó de unas tinieblas de pecado y ahora nos pone como una luz de esperanza para los seres humanos y para los hombres que viven en el pecado. Y terminamos con el versículo 10, por favor, de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, vean, hermanos, lo que está diciendo Pedro, sí. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, es decir, no estábamos juntos, pero ahora están juntos. Ustedes son una comunidad ¿de quién? Pueblo de Dios. De Dios. Somos una comunidad de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora ya estamos en una situación diferente. Somos un pueblo. Hermanos, ¿cómo se titula la lección de esta mañana? Del individualismo al pacto. Individualismo quiere decir de aquellas personas que andan solas al pacto, ¿verdad? ¿Qué es el pacto? El pacto es lo contrario al individualismo. Le podríamos poner del individualismo al pacto o del individualismo a la comunidad o a la iglesia de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, los que hoy nos estamos reuniendo y hemos entendido que Cristo nos ha llamado, estamos en la iglesia porque hemos respondido. Dios nos está sacando del individualismo y nos está llevando al pacto, ¿verdad? Y el pacto es que vivamos juntos, hermanos. La iglesia debe de vivir juntos. Bueno, continuamos en la introducción, en la parte número 19. En el último párrafo de la lección del sumario, o de la introducción, como le guste llamar, donde dice 1 Corintios 12. ¿Ya estamos? 19. Ahí va. 1 Corintios 12 proporciona de un excelente ejemplo. Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo unificado.
cuidando de cada miembro y compartiendo las cargas y las alegrías de los unos con los otros. Una iglesia saludable está comprometida ¿a quién, hermanos? A Cristo. Repita, una iglesia saludable está comprometida a Cristo. Está comprometida a Cristo. A nadie más, hermanos. Amén. Y Cristo nos llama a la unidad. Porque todos son importantes, ¿verdad? Yo les decía a algunos hermanos, imagínense que en nuestros dedos desapareciera este dedo. A ver, traten de agarrar su lápiz sin este dedo, bueno, los que ustedes tengan ahí, traten de agarrar su lápiz. Miren qué importante es el dedo este. ¿Ustedes se imaginan cuando Dios nos hizo, hermanos? Si nos hubiera hecho con estos 4 dedos nomás. ¿Cómo escribiríamos? Está difícil, ¿no? Ahora, déjenlo ahí y agarremos, utilicemos los 5 dedos. Miren qué bonito. Y hay unos que escriben muy bonito, ¿verdad? Es decir, Dios nos dice que nos hizo completos. Y que aún el dedo, el que le llamamos gordo y que está feo, es el que sirve más. Dice Pablo, ¿verdad? Hermanos, la iglesia es igual. La iglesia, los que se creen que no hacen nada y que no dicen nada y que no hacen nada, son el dedo gordito, que son muy importantes en la iglesia. Amén, hermanos. Ahora, ¿estos 4 dedos necesitan a este? Sí, ¿verdad? No podemos agarrar. Ahora, traten de agarrar solamente con el dedito este, el de lápiz, no se puede. O sea, todos necesitamos de todos, hermanos. Aparte de importantes, necesitamos. Hay unos hermanos que dicen, que se vaya, no necesitamos a nadie. Ese es el diablo, hermanos. ¿Verdad? A cualquier hermano que ya no venga a la iglesia, a ese lo necesitamos. Amén. ¿Verdad? No, que el hermano nomás servía para dar problemas. No le hace, ese lo necesitamos, hermano. No sé cómo, pero el Señor tiene sus dones en él y lo necesitamos a él. Entonces, más pidámosle a Dios por los hermanos que están en problemas y dificultades, que Dios los cambie, ¿no? Para que nos sirvan, para que sirvan a la iglesia. Amén, hermanos. Bueno, 1 Corintios, vuelvo de nuevo ahí. 1 Corintios 12 proporciona y da de un excelente ejemplo. Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo unificado, cuidando de cada miembro y compartiendo las cargas y alegrías de los unos. ¿Con quiénes? Con nosotros. Ahora, subraye las palabras cargas y alegrías, ¿verdad? Subraye la palabra carga y alegría. Y vamos a volver a leerlo. Dice, cuidando de cada miembro y compartiendo las cargas. ¿Y qué más? Y alegrías. ¿Verdad? Ahora diga de nuevo, compartiendo las cargas. Compartiendo las cargas y la alegría. y la alegría. Compartir las alegrías está muy fácil, hermanos. ¿Verdad? El domingo pasado nuestros hermanos tuvieron una fiesta y ahí estamos, ¿verdad? Porque hay comida y está todo y hay alegría. Esa alegría compartirla está bien fácil. De hecho está muy buena. Pero la iglesia no solamente debe compartir las alegrías, ¿verdad, hermano? Debe compartir las cargas, ¿verdad? Cuando alguien se enferma, ya no hizo una fiesta. Ahora está triste, ahora tiene problemas, dificultades, pero la iglesia también va a compartir las enfermedades, los problemas. ¿Por qué? Porque somos una iglesia unida. Amén, hermanos. Amén. Es decir, estamos en las buenas y en las malas, ¿verdad? En las cargas y en las alegrías, dice. ¿No? Ni modo de que un cuerpo, ni modo de que nuestra mano se separe, ¿verdad? Cuando esté pasando las cosas malas y dos en una, no podemos hacer eso. Bueno, es un buen ejemplo que da Pablo. Una iglesia saludable está comprometida a Cristo y a su familia.
la cual incluye a sus líderes. No deberíamos justificar nuestra independencia e individualismo en abusos pasados de liderazgo. Hermanos, no podemos ver mal a todos nuestros líderes porque algunos cometieron abusos, ¿verdad? Fíjense cómo dice la lección. No deberíamos justificar nuestra independencia, es decir, no deberíamos de justificar de que, ahora voy a estar solo, porque los líderes abusaron de nosotros. Antes bien, deberíamos modelar nuestro liderazgo en nuestras vidas juntos en el ejemplo ¿de quién? De Jesús. Humildemente sometiéndonos unos a otros en la unidad del cuerpo del nuevo pacto de su espíritu. ¿Está? De su espíritu. Y ahora vamos a ir a ver en 1 de Pedro 5. Vayan a ver 1 de Pedro 5, hermanos. 1 de Pedro 5. Bueno, algunos hermanos salieron de viaje, vamos a estar orando por ellos. Amén, hermanos. Amén. 1 de Pedro 5, 1 al 5. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Amén. Repito, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Muy bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿a quién le está dedicada estas palabras? ¿A la grey o a los líderes? A los líderes. A los líderes, vuelvo a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿verdad? Es decir, que no se sienta una obligación o a fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Es decir, al líder les dice, no, por una ganancia deshonesta no, sino con ánimo pronto, ¿verdad? Con alegría. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El líder que es ejemplo no se está enseñoreando de la grey, sino es un ejemplo, hermanos, ¿verdad? O sea, si va a haber un líder, es el que va a poner el ejemplo, ¿verdad, hermanos? Si el líder va a hablar de unidad, él va a luchar por la unidad. Si él va a hablar de trabajo, él va a estar trabajando primero. Si él va a hablar de diezmo, él va a estar diezmando. Si él va a hablar de lo que esté hablando, es un ejemplo. Si no, no es un líder, ¿verdad? Y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Que los líderes son los que ponen el ejemplo en todo, hermanos. Amén. Amén. No son los que anden mandando y ellos no quieren hacer las cosas. Eso no es un líder. Eso no son los pastores. Los pastores son los que guían a la iglesia con el ejemplo. Amén, hermanos. Que Dios nos permita eso. Y luego dice el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiré la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, hermanos, a los humildes, ¿verdad? Y hasta aquí ya terminamos lo que es el propósito de la lección, hermanos. La lección se titula Del individualismo al pacto. Ahora, de aquí, hermanos, ¿qué es lo que hemos visto a grandes rasgos en la lección? ¿De qué habló la lección, hermanos? O al propósito, o la introducción, o el sumario. Habló de una unidad, ¿verdad?
¿De la unidad de quién? De la unidad de los hermanos. Habló de ministerios o dones, ¿verdad, hermanos? Y habló de que todos esos ministerios, todos los ministerios, ¿qué son? Unos son mayores y otros son menores, o todos son importantes. Todos los ministerios son importantes. Quiere decir que yo en la iglesia tengo que estar presente en la iglesia. ¿Por qué? Porque así como el pastor es importante en la iglesia, ¿quién es importante, hermanos? Así los líderes, así el que barre, así el que... Todos, hermanos. Todos en la iglesia son importantes, todos se necesitan, todos nos necesitamos unos a otros en la iglesia. Esto es lo que dio el sumario de la lección. Amén, hermanos. Bien, ahora vamos a las preguntas. ¿Quién lee la primera pregunta? Ahora les voy a decir que ustedes lean las preguntas. Hermana Misael, lea la primera pregunta, por favor. Dice defina el individualismo y sus funciones claves. ¿Cómo es expresado en el mundo moderno? ¿Cuál es la definición entre individualismo e individualismo? ¿Y cuándo una visión saludable del primero se convierte en el ídolo del segundo? Ok, vamos a dividir la pregunta. Defina lo que es el individualismo. Bueno, vamos a definir primero lo que es el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Pues ya casi dice la palabra, dice lo que es, ¿no? Individualismo. ¿No? El individualismo es aquel que actúa solo, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo así fácil, ¿verdad? El individualismo es aquel que actúa solo. A ver, digan, el individualismo es aquel que actúa solo. Ahora, váyanse a la parte de atrás de la lección y miren lo que dice individualismo. Acá atrás de la lección trae las definiciones. ¿Sí? Vamos a lo que es el individualismo. Dice, la perspectiva social y la filosofía política que promueven la independencia, el interés propio y la autosuficiencia de los individuos, ¿sí? Es cuando alguien habla de ¿auto qué? Dependencia. ¿Qué quiere decir autodependencia? Autodependencia es valerse por sí mismo, ¿verdad? Esto es lo que es el individualismo. Alguien que quiere autoindependizarse, que está en un grupo y que dice, yo me voy a salir de este grupo, me voy a apartar y voy a vivir solo. Y yo me mantengo solo y yo hago todo solo, ya no necesito a nadie más. ¿Verdad? ¿Qué hace el individualismo en la familia, hermanos? Por ejemplo, si está la familia, ¿es malo el individualismo, hermanos? ¿Qué hace? ¿Qué hacen los jóvenes hoy en México, aquí en Estados Unidos, a los 18 años? ¿Qué dicen? El joven cumple, ¿sí es a los 18 años la mayoría? Sí. A los 18 años dicen, yo ya no quiero estar con mi papá ni con mi mamá. Ya no me gusta que me manden, ¿verdad? Me salgo de la familia y empiezo a vivir solo. ¿Verdad? Y empieza a hacer lo que le plazca, ¿verdad? Empiezan ya a vivir con sus novios, sus novias, empiezan a hacer todo solo. Ya no requieren de estar en la familia. Igual, hermanos, el individualismo, vamos a poner un ejemplo, el individualismo en la iglesia.
¿Qué hace el individualismo en la iglesia, hermanos? Pues dice, yo ya necesito el pastor, ¿verdad? Y ya me voy. Yo puedo estar solo, le puedo pedir a Dios solo, puedo orar solo, ¿verdad? Y todo lo puedo hacer solo, no necesito a la iglesia. Y Pablo dice que esto es un error, ¿verdad? Ese es el individualismo. Ahora sí, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son? ¿Cómo decía la pregunta, hermano Michelle? Dice, ¿cómo es expresado en este mundo moderno? Ajá. Y le dice, ¿cuál es la diferencia entre individualidad e individualismo? Sí. Y cuando una visión saludable de lo primero se convierte en el ídolo de lo segundo. Ajá. O sea que hay muchas cosas ahí, hermanos. Bueno, cuando se convierte en malo, cuando quiebra las instituciones, ¿verdad? Las quiebra. Por ejemplo, hay algo bueno del individualismo más, pero no se puede tomar como individualismo. Por ejemplo, una iglesia que quiere que quiere formar otra misión, ¿cómo le haría para que no sea algo individual? Que todos se pongan de acuerdo, ¿verdad? Que todos apoyen a quien se va a ir a la misión y que estén orando y teniendo una comunión recíproca entre los dos. Entonces ya no es individualismo, ya es otra cosa. ¿Qué es lo malo del individualismo? Bueno, ya lo vimos. No sé si yo vaya en contra de las cosas de aquí de Estados Unidos, pero una muy marcada cosa que he visto que en la familia, hermanos, y lo repito, que a los 18 años los hijos ya se van, ¿verdad? Los hijos se van y ya rentan solos y rentan con sus amigos, y la verdad no ha salido nada bueno de esto. Ya no está el papá que los cuida, ya no está el papá que los alinea, que les dice lo que está mal, lo que está bien. Pueden hacer muchas cosas que no están permitidas porque no hay quien les diga nada. Esto es parte de lo que es el individualismo, hermanos. Y dice la pregunta, ¿cómo se expresa en el mundo moderno? Bueno, de esta manera, ¿no? Esa es una de las maneras de ver el individualismo. El individualismo en el gobierno. A ver, aquí en Estados Unidos, hay unos estados que dicen yo puedo vivir solo, ¿verdad? Y han hablado acerca de hacerse independientes. Hay estados muy grandes que se pueden vivir solos y están tratando o se ha escuchado, ¿verdad? No creo que se dé en Estados Unidos, pero una separación de un estado. En otros países ha habido separaciones porque dicen yo ya puedo vivir solo, no necesito estar, y ya hay alguna separación. Dice, ¿cuál es la diferencia entre individualidad e individualismo? Y cuando una visión saludable del primero se convierte en un ídolo del segundo. Entonces, ya es cuando ya se pervierte, cuando el individualismo quiebra las instituciones, la familia, la iglesia. Siento que el individualismo, a través de, yo lo he visto aquí en Estados Unidos, a través de se considera algo normal y se considera algo saludable, sino que se bombardea a todos los muchachos, a los niños, a las familias en la televisión, que es bueno, que es saludable, que es lo apropiado. Sí. A lo mejor no va a estar saliendo del tema, pero estaba viendo que una vez una muchacha se salió y al no tener a su papá, no tener a su mamá, ella es independiente y necesita dinero. Entonces dice, estoy en el colegio y para tratar de poder pagar mis cosas, yo me hice dama de compañía. Uh-huh. ¿Qué significa hacer compañía? Le van a pagar el hombre para hacer la compañía, pero también puede caer en la prostitución. Entonces dice, estoy en un lugar donde ya no tengo que escuchar a mis papás y esto es normal y es bueno. Estaré en una etapa de
del colegio donde podría yo estar con muchos muchachos. Entonces, ¿por qué no ganar dinero de eso? Entonces, veo cómo se toma natural y luego todavía se pervierte cómo lo toma. Cómo no hay una guía de los padres, no hay una guía de nada. Y se pervierte. A lo mejor me salí del tema, pero... Igual, no, está bien, es lo que habla del individualismo. Igual, por ejemplo, cuando está la familia, cuando están los papás y ya no quieren mantener al hijo, ¿verdad? Le dicen, tú a los 18 años yo ya no voy a trabajar para ti. Tú o trabajas o te vas. Pero ellos también tienen la culpa aquí también. Aquí también hay una como una presión para los hijos para que salgan de su casa, ¿no? O les dicen, mientras tú estés aquí, vas a hacer lo que yo diga, ¿verdad? Y si no quieres que yo te mande, te vas. Entonces ya hay una presión. Ya hay una presión por parte de los padres. En lugar de que haya una conciliación, etcétera, hablar, meditar, no sé, porque la familia, hermano, yo la verdad no le veo algo bueno a que la familia se separe. La familia siempre debe estar unida, ¿sí? Aun cuando se van, se casan, deben de seguir unidos, ¿verdad? Si bien no viviendo juntos, pero ya una unidad hace más fuerte la familia. Estoy hablando de la familia. Ahora los partidos políticos, hermanos, por ejemplo, ahora en las elecciones en México, el PRD, lo que es el PRI y lo que es el PAN, hermanos, ya se ha sufrido mucho y se ha resquebrajado. Se desunió, parece que se va a perder y también ya hay muy poco. ¿Por qué? Porque se salen, no hay unidad, todo, ¿no? Sucede lo mismo. En las iglesias, ni qué decirlo, hermanos. En las iglesias no se respetan los dones, entonces ya hay un problema de individualismo, ¿verdad? Cuando yo no acepto el don de alguien, no lo acepto porque pienso que los dones tienen un estatus en la iglesia, y la verdad que los dones no tienen ningún estatus ni nos dan un estatus en la iglesia. Estatus quiere decir respeto. Hermanos, lo que nosotros hacemos en la iglesia, eso no nos da respeto entre nosotros, nos da respeto el amor que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Todos somos iguales en la iglesia, y en la medida que lo creamos, lo vamos a ir aplicando a la iglesia. Es muy importante, ¿no? Que todos nos sintamos importantes, ¿no? Yo en veces veo que se le hace un respeto exagerado a lo que son los pastores. Los pastores debemos de respetarlos y todo, pero todos nos debemos de respetar por igual, no más a otro que a otros. Todos nos vamos a respetar por igual, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas en ese asunto. Pregunta número 2, ya nos detuvimos ahí mucho. ¿Cómo el abuso de la autoridad crea el extremo del individualismo, y de qué manera Jesús y Pedro abordan ambos? Vean, hermanos, la autoridad. Mateo 20, 25 al 28. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ahora aquí voy a hablar de la autoridad. ¿Sí se alcanza a ver en el video? Ok, ahora vamos a hablar del individualismo, pero ¿en la qué estamos hablando? El abuso de la autoridad. Sí, cuando la autoridad abusa, ¿no? Crea un individualismo. Pero como Cristo y Pedro lo toman en el punto de Mateo 20, 25 al 28, ¿quién lo tiene, hermanos? Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejércitos sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí este texto lo podríamos muy bien ponerle ejemplo de autoridad
de los líderes, ¿no? Y hablando ahora, 1 de Pedro 5, del 1 al 5, ya lo leímos, ¿verdad? Hablando de las autoridades. Alguien que lo quiera leer. Bueno, aquí Cristo dice que los líderes de la iglesia, estamos hablando de cualquier líderes, ¿cómo deben de ser los líderes de la iglesia, hermanos? Según el Señor Jesucristo. Diferentes a los del mundo, ¿verdad? ¿Cómo son los del mundo, los líderes del mundo? Se enseñorean. ¿Qué quiere decir enseñorear? Reinan sobre ellos. ¿Sí? Es decir, el pueblo sirve a los reyes. ¿Sí? El pueblo, aquí está el pueblo, sirve a los reyes. Y lo que dijo Cristo es de que nosotros como líderes vamos a servir al pueblo, a la iglesia, pues, ¿no? ¿Qué dice Pedro 5, de 1 al 5? ¿Quién lo tiene? Ya leímos Mateo. Ahora vamos con Pedro. 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Dice, pero ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada, apacentar la gloria de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, está bien definido lo que es un liderazgo en la iglesia, hermanos. ¿Sí? El líder no es el que se sirve de la iglesia, sino el líder es el que sirve a la iglesia, ¿verdad? Esa es la autoridad. Eso es lo que entendemos nosotros en la iglesia. Pregunta número 3, hermanos, ya vamos a la mitad. ¿De qué manera el pacto, la comunidad y el énfasis de la Biblia en Israel y la iglesia desafían el ídolo del individualismo? Éxodo 19, 3 al 6 y 1 de Pedro 2, 4 al 10. ¿Quién me ayuda a leer esos pasajes, hermanos? Éxodo 19. Yo leo el primero y a ver quién ayuda a leerme, ¿no? Ya que estamos hablando de la unidad. El siguiente texto, que es 1 de Pedro 2, 4 al 10, yo voy a leer Éxodo 19, versículo 3 al 6. Amén. Amén. Dice Éxodo 19, del 3 al 6. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole así: dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los pueblos de Israel, a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y yo los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardado mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Verdad? Estamos en Éxodo 19, 3, si estoy bien. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ajá. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová Dios había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: y aquí yo vengo. Ya me pasé. Sí. Sí, ya voy en el 9. Bueno, del 3 al 6. Esa es la primera lectura. Ahora, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2, 4 al 10. ¿Quién lo tiene? 1 de Pedro. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, ¿cómo vamos a edificar una casa, hermanos? Un edificio santo, ¿cómo es? ¿Cómo estamos construyendo la casa de Dios? No el templo, sino el edificio espiritual que somos nosotros, ¿verdad? Todos uniendo nuestros dones y llevando el evangelio. Entonces va a estar nuestra hermana Misael, ¿verdad? Hermana Georgiel, la hermana Alma, hermano Juan. Cuando nosotros estamos unidos en la iglesia, estamos conectados con los dones, estamos trabajando, entonces conformamos un edificio espiritual, ¿verdad? Que es agradable a Dios, por lo cual también contiene la escritura aquí, pongo mención piedra principal del ángulo. ¿Cuál es la piedra principal que está aquí, hermanos? Cristo. 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 Y todos los demás estamos ahí, ¿verdad? Y luego dice, piedra del ángulo escogida, preciosa, en el que creyera en él no será avergonzado. Entonces estamos formando pero aquí podrá caber en esta iglesia los que no vienen. Quiero decir, con los que no vienen no está bien definido. Porque podría suceder que no vienen por algo, ¿verdad? Pero los que no ponen sus dones, así decirlo. Alguien que pone sus dones está en la iglesia y está sirviendo con sus dones en la iglesia. Esos son los que están aquí. Pero los que no hacen esto, entonces no son miembros de la iglesia. Pueden ser simpatizantes, pueden ser una piedrita que quiere ponerse aquí, pero todavía no está. Hasta que no esté funcionando, no se bautice y no esté funcionando allí, entonces es una piedra, es un edificio, está parte del edificio. No sé si se entiende eso, hermano. Pregunta número 3. ¿De qué manera el pacto y la comunidad y el énfasis de la Biblia en Israel, iglesia, desafían el ídolo del individualismo? ¿Verdad? Es lo mismo. Israel fue desafiado cuando se le dijo: ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que llamó de sus tinieblas. Pero no lo hizo, hermanos, o lo hizo en parte, ¿verdad? De acuerdo al plan de Dios. Eso es igual a nosotros. Número 4, ya estamos terminando. Como 1 Corintios 12 le enseña a la iglesia a valorar tanto el ser una persona única como tener comunidad unida, porque son esenciales ambas para nuestra salud. A ver, hermanos, ¿cómo somos únicos? ¿Cómo somos esenciales, pero a la vez? ¿Cómo tomamos nosotros lo que dice Pablo en 1 Corintios 12? Que necesitamos, que somos importantes, pero que además pero que a la misma vez necesitamos de otras personas en la iglesia. Que sí somos importantes, pero que así como somos importantes, otros son importantes. ¿Sí? ¿Hermanos? ¿Qué sucedería si este no está en este lugar? Este hermano que está participando con sus dones se va, ya no está en la iglesia. Debilita la iglesia. Es importante en la iglesia, pero él se creyó importante y por muy importante se fue a estar solito, ¿verdad? Entonces debilita la iglesia y se debilita a sí mismo. Debemos de considerar que nosotros somos importantes, pero que a la vez necesitamos de alguien más, ¿verdad? Para estar dentro de él. Así se podría explicar más o menos. Le enseña a la iglesia a valorar tanto el ser una persona única como tener comunidad unida, porque son esenciales ambas para nuestra salud. Es muy importante que tengamos esta parte, hermanos, de enseñanza, porque es muy importante para nuestra salud espiritual
valorar que somos importantes, pero que a la vez también necesitamos de los demás, ¿verdad? Amén. Y terminamos con el número 5. ¿En qué formas ha impactado el individualismo a su iglesia? Discuta maneras en que la iglesia se ha convertido en una comunidad auténtica en Cristo. ¿De qué manera ha afectado el individualismo a la iglesia? Bueno, ya de muchas maneras, ¿verdad? Si hay alguien en la iglesia que tiene el don de evangelismo, pero no ejecuta su don en la iglesia, impacta más porque él es individualista. ¿Impactará, hermanos? Sí, ¿verdad? Porque no está ejerciendo esta parte. Entonces impacta de manera muy, muy importante. Dice, ¿en qué formas ha impactado el individualismo a su iglesia? ¿No? O aquel hermano que canta muy bonito, ¿ah? Que canta bonito. O aquella hermana. Pero que no va a cantar si no le pagan, ¿verdad? No, yo no me voy a seguir si no me dan una ofrenda, ¿verdad? Entonces, él es individualista, impacta en su vida, en la vida espiritual de él, ¿verdad? Yo no sé cómo nos vaya a ir, hermanos, cuando Cristo venga y llegue con los hermanos esos que se han hecho o que tienen dinero por cantar. Hermanos, no entiendo a los pastores que van a las iglesias y cobran dinero. No entiendo a los grupos que cobran cantidades de dinero tremendas. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Por más que se quieran defender las personas, hermanos, no está en la Biblia. Yo no sé qué le van a decir a Cristo cuando venga. Utilizamos tu sangre para poder cantar, y si no nos daban dinero yo no iba a cantar porque yo tenía un don especial. Yo no sé qué se le puede decir. Y ahí están las iglesias. Ahora vamos a traer a tal pastor. Hermanos, ¿no hay pastores en las iglesias? ¿O es diferente? Si viene otro pastor aquí u otro hermano, ¿va a decir algo diferente de lo que ya está en la Biblia? ¿O buscamos cosas diferentes en la Biblia? ¿Qué buscamos? ¿Alguien con una mejor corbata, con un mejor vestido, que me diga la Biblia? ¿O busco lo que dice la Biblia? ¿O busco a alguien que me lo diga bonito? ¿Sí? Y se vuelve viral el asunto de invitar. No estoy en contra de invitar a pastores. No estoy en contra. Estoy en contra de los movimientos que magnifican la palabra de algunos y no la de su pastor que está en la iglesia. Entonces el pastor que está en la iglesia no es enviado por Cristo, no es enviado por Dios, no tiene la palabra de Dios. Los hermanos que están en la iglesia que tocan, ¿no tocan para Dios, hermanos? ¿O tocan diferente? ¿O agarran instrumentos cristianos que nosotros no podemos cantar o tocar? Son diferentes, hermanos. O tocan los mismos instrumentos y los mismos cantos espirituales para la honra y la gloria de Dios. O necesitamos, ¿qué necesitamos la iglesia? Yo en veces, hermanos, les digo que me estoy volviendo viejo en lo que es la Biblia, pero me incomoda cuando se abre una expectación tremenda de aquellos hermanos que tocan. No estoy diciendo que tocan mal ni nada que se le parezca, sino la iglesia está dando una posición equivocada de las personas y los dones que están en la iglesia. Amén, hermanos. Luego los que están en la iglesia, los que son domésticos de la iglesia, ¿no hacen bien las cosas? ¿O es diferente el mensaje que se trae el hermano pastor? No sé cómo nos vaya a ir en ese asunto, pero bueno, que Dios nos ayude a todos. Termino. ¿En qué formas ha impactado el individualismo a su iglesia? Discuta maneras en que la iglesia se ha convertido en comunidad más auténtica en Cristo. Hermanos, necesitamos salirnos de la individualidad, ¿verdad?
En ocasiones nosotros creamos individuos individuales, ¿verdad? Las masas se mueven por individuos que hemos creado nosotros como iglesia. ¿Sí? Si no viene tal hermano, no voy. Oigan, escuchen, si a la iglesia no va el hermano que predica bien, yo no voy. ¿Verdad? Entonces ya no es el hermano, perdón, entonces ya no es la palabra de Dios, es el hermano y la voz del hermano, ¿verdad? Que sigo, no es la palabra de Dios. Amén. Bueno, espero que Dios nos esté ayudando en este asunto. Conclusión, el ídolo del individualismo se concentra en sí mismo y marginaliza a la comunidad al elevar las decisiones personales sobre la responsabilidad del bien común. Contraste, una iglesia saludable celebra los dones únicos de los individuos dentro de la familia del pacto formativo, valorando tanto a la persona como el cuerpo de creyentes. Amén, hermanos. Amén. Vamos a valorar todo, el don y la persona. Amén, hermanos. Al hermano que predica lo vamos a valorar por su don y por su persona, ¿verdad? Pero también al hermano que recoge la ofrenda por su don y por su persona. Y también al hermano que ora, ¿verdad, hermanos? Todos son importantes en Cristo y a través de su Espíritu. Somos adoptados en la unidad con la familia de Dios. Seamos la comunidad de la luz del mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Pedimos a Dios por los hermanos que no pudieron venir. Y hoy vamos a tener, hermanos, una velada, ¿verdad? O media velada. Empezamos a